Bueno, vamos a hablar de tributos, como decíamos. Observamos en estos días una intervención en la red social X del doctor Guillermo Ruiz, a quien habitualmente convocamos cuando tenemos dudas vinculadas al funcionamiento de la Constitución o leyes que están de alguna u otra manera debatidas, y nos llamó la atención una intervención puntual que hizo a una referencia que hizo el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Ponemos en el aire lo que ustedes están viendo para que tengan justamente el contexto. Puyaro dijo: quiero destacar la convocatoria al diálogo y al acuerdo nacional que realizó el presidente Milei. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos oportunidad de impulsar el camino que los argentinos reclaman y necesitan. Y entonces el doctor Guillermo Ruiz responde: entonces, señor gobernador, le pido que escuche este reclamo y que impulse el cambio de la ley tributaria 14.244 de 2024 de la provincia de Santa Fe, porque es inconstitucional, dado que establece un incremento del 190% en concepto de impuesto inmobiliario. Continúa el tuit, vamos a la siguiente placa. Dice: y además faculta a disponer por decreto un incremento adicional en las cuotas 4 a 6 del periodo fiscal 2024 según los índices de inflación, apartándose de las disposiciones del Código Fiscal y de la prohibición de indexar impuestos fijadas en el artículo 10 de la Ley Federal 23.928. Pero claro, estamos en este momento todos viendo cómo las diferentes legislaturas, consejos, están trabajando para la aprobación de las tributarias 2024, y la indexación ha surgido prácticamente como moneda corriente, en el sentido de que la inflación ha tenido un poder de desgaste muy significativo sobre los ingresos públicos, y apelaron prácticamente todos, con mucho poder político en esta primera etapa de sus gobiernos, a ir por esa vía. Y usted dice que no es legal. ¿Cómo le va, Ruiz? Buenas noches, Analí. ¿Cómo le va a usted? Saludos a la audiencia. Efectivamente, yo hice ese tuit para ver si el gobernador, como él dice que escucha, si escuchaba. Después le voy a contar si escucha o no. El contexto de este tuit es la situación actual de una gran pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la ciudadanía en virtud de la inflación, y un mandato en las elecciones de noviembre. ¿Para qué? Para eliminar el déficit fiscal y reducir el gasto público. Es decir, se pide un ajuste, un gasto que esté acorde con las posibilidades y que no se traslade, en lugar de ese ajuste o reducción del gasto, una mayor carga impositiva a los ciudadanos o la emisión, que ya quedó descartado porque eso es resorte nacional. Y en el mes de diciembre el gobernador Puyaro incrementa el 190% directo el impuesto inmobiliario, y después propone un ajuste por los índices de inflación desde la cuota 4 a 6. Esto, más allá de que no está en sintonía con la necesidad, y más allá de que tanto en la cuestión de Santa Fe como en la tributaria de Esperanza ha recibido muchas consultas, no solo no está en sintonía, no solo es inconveniente, sino que es inválido, es inconstitucional. No se puede hacer lo que se hizo. ¿Por qué? En primer lugar, hay que decir que la Constitución tiene una serie de reglas y de limitaciones al poder tributario. Porque el poder tributario es una expresión del régimen político y de la idea de sociedad. Y cuando estableces esas limitaciones, está indicando qué gasto es posible y qué gasto no es posible. En este caso, el artículo de la ley 14.244 que está mencionada, tanto el artículo 1 como el artículo 2, porque está la tasa general, el impuesto inmobiliario rural y el urbano y suburbano, se apartan totalmente de los parámetros del Código Fiscal de Santa Fe, que solo tiene la posibilidad de determinar el impuesto inmobiliario a partir de la evaluación fiscal del inmueble y de una alícuota.
Hubo algunas correcciones con un coeficiente de convergencia que tenía la provincia de Santa Fe, que por esta ley se deja sin efecto, pero en modo alguno es una pauta posible o legal de determinar un impuesto, aplicar el índice de inflación, y mucho menos ajustarlo con posterioridad. Eso viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, de la Corte Suprema de Santa Fe y de la Corte Federal están en contra de esto que se ha hecho. Yo intervengo en ese tipo de causas y por eso conozco los dictámenes de la justicia. Sin embargo, está vigente los resultados. Ahora les voy a explicar. Está vigente por el momento lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, hasta tanto no haya un planteo o el gobernador escuche con la claridad que se le ha planteado. Porque está la ley 23.928, cuyo artículo 10 está vigente, que prohíbe indexar impuestos, tasas, por servicios. Por supuesto, hay excepciones que tienen que ser fundadas por el mismo Congreso. Usted acaba de decir muy atinadamente alquileres. En la ley que estaba vigente antes de la reforma del gobierno de Alberto Fernández, la ley 27.551 que modifica la ley de alquileres, para poder establecer el índice de indexación, tienen que decir claramente que en este caso no se aplica el artículo 7 y 10 de la ley 23.928. O sea, el Congreso tiene que hacer una excepción. Mi ley, en el decreto 70/2023, cuando libera los alquileres y establece la posibilidad de indexar, tiene que hacer una excepción y dice, en este caso no se aplica el artículo 10 de la ley 23.928. Le podría explicar qué tipo de excepciones hay en materia de salarios, en materia de jubilaciones, en materia de tarifas de servicios públicos, en materia de contratos de obra pública. Cada una tiene una motivación y una fundamentación muy larga en la jurisprudencia de la Corte para autorizarlo. Pero todo el resto del universo, por ejemplo, los créditos de los ciudadanos en un juicio que no se pueden indexar, por ejemplo, los impuestos, las tasas, es inconstitucional porque es una ley federal y violarla supone violar el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Y qué pasa Nacional. con el contenido de lo aprobado en el sentido de que se habla de la indexación entre la cuota 4 y 6? ¿Queda vigente una parte hasta llegar a ese momento o caería todo en caso de ser cuestionado? En un planteo legalmente? cae absolutamente toda. La ley 14.244 de la provincia de Santa Fe es inválida por inconstitucional. Y lo mismo pasa con la tasa tributaria de Esperanza. La tasa tributaria de Esperanza, artículo 5, artículo 8, 9 y 10, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque, por un lado, se apartan totalmente de las disposiciones del Código Tributario Único de la provincia de Santa Fe, la ley 8173, que fue receptado por una ordenanza en un código fiscal de la ciudad de Esperanza. La tributaria anual no es una ley de creación de los impuestos, sino de fijación del monto anual del mismo. Por lo tanto, está subordinada a las pautas que le da el código, y ese código a su vez está subordinado a la Constitución. ¿Qué dice el código en su artículo 72? Lo mismo que dice el Código Fiscal Municipal. La tasa general de inmueble se calcula por una alícuota sobre la evaluación que se utiliza para el impuesto inmobiliario. Por lo cual, apartarse de ello, tomar la unidad tributaria municipal, tomar la superficie, tomar un coeficiente por zona y un coeficiente por servicio es inconstitucional. Está apartándose de las concretas disposiciones. Y la Corte de Santa Fe tiene jurisprudencia clara sobre este tema. Es decir, no se puede, los módulos tributarios en la provincia y la unidad tributaria municipal son residuales cuando el código no establece pautas específicas. Pero esto no es posible. Y la actualización mensual que hacen por el índice de precio del consumidor es claramente inconstitucional. Por lo que le digo, no hay fundamento normativo
porque el Código Fiscal no lo autoriza, pero encima hay una norma que lo prohíbe. O sea, no solo no está permitido, está expresamente prohibido. ¿Y qué pasa allí? Es inconstitucional, tiene que ser dejado sin efecto. Autonomías de las que tantas veces hablamos, ¿no tienen autonomía los municipios para definir este tipo de situaciones? A ver, la autonomía es la posibilidad de dictar las normas, pero conforme a derecho. Y lo que yo le estoy diciendo es que tanto en el caso de la provincia de Santa Fe, como en el caso de la municipalidad, del Consejo Municipal de Esperanza, están dictando normas que se apartan de las disposiciones de sus códigos fiscales. Eso es absolutamente inconstitucional. Y con respecto a la prohibición de indexar, la prohibición de indexar es federal. Es el artículo 10 de la ley 23.928. Esa norma forma parte del régimen monetario federal. La Corte Suprema tiene, pero cantidad de fallos. Uno muy conocido fue Masolo contra Transporte del Tejar, donde se expide sobre los fundamentos económicos de esa prohibición, que la funda en el artículo 75, inciso 11 de la Constitución. ¿Cuál es? La potestad del Congreso de fijar el valor de la moneda. Y por lo tanto, si la fija en una paridad nominal, no es posible que ni los estados provinciales ni los particulares se aparten de ese valor nominal. Más aún, cuando, en el caso de las tasas, como es en el caso de Esperanza, tiene que haber una correspondencia con el costo del servicio que no es explicitado por los consejos deliberantes. Y que es muy importante porque en ese caso habría soluciones si se quiere mantener más o menos un valor que permita prestar el servicio. Para lo cual... ¿Cuáles serían? Y la cosa es así. Cuando usted entiende qué elementos entran dentro del costo, puede transformar una deuda nominal en una deuda de valor. La deuda de valor se rigen por las obligaciones de dar cantidades de cosas. Entonces, si usted dice, por ejemplo, litros de gasoil o lámparas de mercurio, lo que fuera, puede decir, vamos a poner el valor del litro de combustible o de la lámpara. Y que es más adecuado porque tiene correspondencia con lo que está haciendo y no con el índice de precio general, que a lo mejor no tiene nada que ver con el servicio que usted está prestando. Pero hay algo más, Analí. Es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no está publicada en el boletín oficial. Yo antes de venir, y se acuerda que una vez yo dije aquí en su programa, lo comenté también con los concejales, el actual intendente en su momento era concejal, que debían publicarse en el boletín oficial, si no iban a ser constitucionales. La Cámara Contencioso Administrativo, la Corte de Santa Fe tachan de inconstitucional todas las ordenanzas que no están publicadas. Excepto, hay una consideración por la Cámara Contencioso Administrativo de Rosario, pero es muy específica, un boletín oficial digital municipal, pero tiene que tener control de certeza del texto, control de verificación del día y hora en el que se carga en el sistema, etcétera, etcétera. O sea, es muy complicado. ¿Y cuál que se pueda hacer. Como salida eso, usted? ¿Qué viola eso? Viola el artículo 1 de la Constitución, la publicidad de los actos de gobierno. El gobierno republicano lo primero que tiene que hacer es dar publicidad a sus actos. La Corte dice, es el principio no solo del artículo 1, sino el principio de ejemplaridad. Tiene que, ¿por qué? Porque solo en una monarquía quien dicta normas no las publica. Por lo tanto, que todos las conozcamos es muy importante. Usted entra en el Consejo Municipal, quiere ver la ordenanza, no la puede ver, no está publicada. Entra en el portal de la municipalidad, no está publicada. Luis, ¿y cuál es la salida en este caso? Porque está vigente. ¿Cuál es la salida? Yo, solo como ciudadano, puedo dar alguna idea, alguna propuesta. Me sirvo de su programa del jueves pasado, que estuvo el señor Hugo Prandi de la Vecinal. De Vecinal. Muy bien. ¿Qué dijo él? Dijo, recuerdo, que habían pedido una audiencia para participar en el debate de la tributaria y que se la rechazaron aduciendo falta de tiempo. La audiencia pública hoy es una institución en la República Argentina. Es tanto en el Poder Judicial, las audiencias que llama la Corte,
es tanto en el poder legislativo, lo hemos visto en la ley ómnibus, es tanto en el poder ejecutivo, cuando tiene que convocar para discutir las tarifas de luz, de gas. Bueno, la falta de audiencias a Macri le inhabilitaron los aumentos en su primer parte de gobierno. Ahora bien, ¿qué ha dicho la Corte? No es necesario que esté regulado específicamente en una ley. ¿Por qué? Porque el fundamento está en la Constitución. El artículo 18, debido proceso administrativo, legislativo y judicial, y por si fuera poco, artículo 42, usuarios de servicios. Esos usuarios de servicios, dice, tienen que tener la necesaria participación de sus asociaciones. Necesaria participación. ¿Cómo la ha interpretado la Corte? So pena de invalidez. Es decir, cuando una vecinal plantea y pide una audiencia, no es discrecional o gracioso otorgársela, es obligatorio. Por lo tanto, ¿cuál sería la salida? Suspender la aplicación. Creo que es fácil porque no está publicada en el boletín oficial, no tiene vigencia en este momento y no es exigible. Esta tasa que está repartida no es exigible. Y convocar rápidamente una audiencia con las vecinales. ¿Y qué produce eso? Un análisis de los costos, de cómo se puede abaratar, de qué forma se puede prestar un servicio. Y si eso hubiera ocurrido, no hubieran dictado una ordenanza inconstitucional. Seguramente hubieran encontrado un camino adecuado. Ese es el valor de dialogar en serio a través de una audiencia, y no el diálogo planteado políticamente como un eslogan que nunca cumplen. ¿Y qué pasa en la provincia de Santa Fe? ¿Es la misma situación? ¿Qué rol tuvo la Procuración en este caso? La provincia de Santa Fe, voy a ser reservado. Yo hice, antes de publicar el Twitter, en Twitter, digamos, estos mensajes, hice la posibilidad de tener un diálogo y de explicarles bien. Pero es muy difícil. Por eso digo, a ver, yo tengo esperanza y ojalá se dé. Pero hasta ahora veo que cuando el gobernador dice, queremos escuchar, dialogar, por ahora yo veo que es un eslogan, porque no ocurre. Porque cuando uno va y quiere dialogar en serio, no hay lugar.